Esto es Cero Perfecto, un espacio de Marquiana donde empezar no se trata de hacerlo perfecto, sino de atreverte a impulsar un sueño, mientras narras la historia de tu propia marca. Esto es Cero Perfecto. Construyendo un proyecto desde cero. Episodio 5. Sobrevivir al primer año de tu proyecto. Cuando se habla de emprender o de construir algo propio, normalmente escuchamos dos tipos de historias. Escuchamos la historia del comienzo, cuando alguien tiene una idea, se emociona y decide intentarlo. Y también escuchamos las historias cuando todo ya funciona, cuando el negocio crece, cuando el proyecto ya tiene clientes o cuando las cosas empiezan a verse exitosas desde afuera. Pero hay una etapa que casi nunca se cuenta con tanto detalle y es el primer año del proyecto. Ese momento en el que el proyecto ya existe, pero todavía no sabes si realmente va a funcionar. Ese momento en el que estás aprendiendo absolutamente todo al mismo tiempo. Y muchas veces también es el momento en el que más dudas aparecen. En mi caso, el primer año quizás fue una de las etapas más intensas de todo el proceso, porque cuando decides apostar por algo propio, también llega un momento en el que tienes que enfrentarte a una realidad muy simple. Ahora el proyecto depende de ti, depende de tus decisiones, depende de tu trabajo, depende de tu capacidad para encontrar oportunidades, para hablar con personas, para ofrecer lo que haces. Y algo que también pasa es que empiezas a entender que cuando trabajas para ti mismo, muchas áreas dependen de una sola persona. A veces eres quien crea, eres quien vende, a veces eres la persona que resuelve todos los problemas. Y todo eso puede ser emocionante, pero también puede ser bastante desafiante al principio. Algo que creo que es importante decir, porque muchas veces no se habla tanto de esto, es que el primer año de un proyecto casi nunca es perfecto. Muchas personas imaginan que el primer año debería ser un año de crecimiento rápido, de estabilidad o de resultados inmediatos, pero la realidad es que muchas veces el primer año es más bien un año de experimentos, de probar cosas. Algunas cosas te van a funcionar, otras no tanto. Algunas ideas parecen muy buenas en la teoría, pero cuando las llevas a la práctica descubres que necesitas ajustes. Y poco a poco empiezas a entender algo muy importante. ¿Qué es lo que necesita realmente el mercado y qué es lo que yo le puedo ofrecer? Algo que puede ayudarte mucho a empezar si estás escuchando este episodio y estás pensando en construir algo propio o quizás ya empezaste, quiero proponerte un pequeño ejercicio, algo muy simple pero puede ayudarte bastante a aclarar tus ideas. Pregúntate 3 cosas. ¿Qué sé hacer? ¿Qué disfruto hacer? ¿Y por qué alguien pagaría por esto? Muchas veces los proyectos empiezan justamente en la intersección de estas 3 preguntas. En mi caso, por ejemplo, el proyecto empezó con algo que tenía a la mano, la fotografía. No era necesariamente el plan final que yo imaginaba para el proyecto, pero fue el primer paso. Fue algo que podía ofrecer, algo que podía mejorar con el tiempo y algo que otras personas necesitaban. Algo que también he visto en bastantes personas que están empezando a desarrollar un proyecto es que la mayoría de veces muchas sienten que todavía no tienen todo listo. Sienten que necesitan más equipos, más conocimientos, más recursos. Y aunque prepararte siempre es bueno, también es cierto que muchos proyectos empiezan simplemente con lo que tienes disponible en ese momento. Una habilidad, una idea, un conocimiento. A veces incluso una oportunidad que aparece de manera inesperada. Y muchas veces ese primer paso, aunque sea pequeño, termina abriendo otras puertas que al inicio ni siquiera imaginabas. Si estás pensando en crear algo propio, hay una pregunta que puede ayudar bastante a aterrizar tu idea. Y es esta. ¿Cuál sería la versión más simple de tu proyecto? No la versión perfecta, no la versión final, simplemente la versión más simple que podrías lanzar. Puede ser algo pequeño, un primer servicio, una asesoría, un pequeño producto digital, una sesión, un taller. El primer paso no es construir un gran negocio. El primer paso es simplemente probar si hay personas interesadas en lo que haces.
Algo que también descubrí durante ese primer año es que el mercado te enseña muchísimo. Tus clientes te enseñan qué es lo que valoran, te enseñan qué es lo que necesitan, te enseñan qué funciona para ellos y qué cosas quizás necesitan mejorar. Y muchas veces esas lecciones no se aprenden en teoría, se aprenden trabajando, conversando con personas, escuchando lo que necesitan y ajustando lo que haces. Aquí va otra pequeña reflexión que puede ayudarte si estás construyendo algo propio. Imagina que alguien te pregunta hoy mismo ¿cómo ayudas a las personas con lo que haces? Intenta responder esa pregunta en una frase simple, algo como ayudo a lograr, mediante. Por ejemplo, ayudo a emprendedores a mejorar su presencia digital mediante estrategias de marketing. Repito, la frase tiene que decir ayudo a lograr, mediante. Cuando logras explicar tu proyecto de forma simple, también empiezas a entender mejor qué valor estás ofreciendo realmente. Cada cliente, cada proyecto, cada experiencia empieza a construir algo más grande y poco a poco el proyecto empieza a tomar forma. Si estás en tu primer año construyendo algo propio, quiero decirte algo que yo misma he tenido que aprender en este proceso. No necesitas tener todo resuelto desde el principio. Lo importante es seguir aprendiendo, seguir ajustando y seguir construyendo. Los proyectos no crecen de un momento a otro. Crecen paso a paso, decisión tras decisión, intento tras intento. Y en el próximo episodio quiero hablar justamente de ese momento, cuando después de muchos intentos el proyecto empieza a tomar forma y empiezas a creer un poco más en lo que estás construyendo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto es Cero Perfecto.